Continuamos en esta tarde de martes, aquí en Objetivo Vizcaya, en Tele7, martes y 13, pero espero que no ni supersticiones ni historias, que disfruten de este martes como otro cualquiera, y como todos los martes, pues nosotros damos la bienvenida a nuestra colaboradora guapísima, la doctora Miren Marín. Miren, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Vamos a dejar, Me no encanta. olvidarnos de martes. Yo es que me he dado cuenta hace un rato, lo de martes y 13, toco madera, no nos ha pasado nada raro, pero no sé quién me ha dicho, oye, que es martes y 13, digo, bueno, madre mía, estamos todavía ya con siempre las digo, supersticiones, ¿no? 13 martes ni te cases ni te embarques. Eso dicen, pero bueno, nosotras aquí con el programa nos embarcamos, yo casada ya estoy, luego otra vez no hay que repetir. No hay que repetir, lo bueno una vez y segundas listo, partes nunca fueron buenas. Miren, vamos a hablar de un tema que esto sí que preocupa a mucha gente y que encima no hay edad, porque la gente piensa que lo del colesterol lo sufre solamente gente de ciertas edades, pero yo tengo que decir, reconocer, las últimas veces ya me daba bien, pero que muy jovencita yo y tenía colesterol. Sí. O sea, que no es una cosa, y lo digo aquí, vamos, que no me crea ningún problema, pues en ciertos momentos que se puede, bueno, pues tener ciertos niveles de colesterol altos. Luego hay gente que ya por tema de estrés, porque hay diferentes tipos de colesteroles, ¿no? Eso para empezar, además, porque tenemos un lío con el tema del colesterol. Miren que yo la verdad es que creo que lo tienes que explicar, porque no nos enteramos de nada con el tipo de colesterol bueno, el malo, el peor, qué pasa, si las botellitas estos al final nos quitan el colesterol, qué pasa con el colesterol. Mira, además, como has dicho, el colesterol puede estar aumentado a todas las edades. Bueno, los lípidos en general, no solo el colesterol, sino luego vamos a hablar de triglicéridos, de LDL colesterol, que es el colesterol de baja densidad, o incluso otro de más baja densidad como es el VLDL, de los triglicéridos, del HDL, que es el colesterol de alta densidad, el llamado colesterol bueno. La verdad es que simplemente a veces, sabiendo lo que comemos, es decir, cuando analizamos lo que comemos, ya podemos casi prever que vamos a tener algún lípido alto. Porque claro, cuando alguien hace una dieta desequilibrada, que se da cuenta que toma muchas grasas saturadas, las grasas saturadas son las grasas de origen animal, pero que además come mucho alimento, mucha bollería industrializada, ¿no? Galletas, tal. Eso, ¿no? Es que hablamos en una ocasión de las grasas trans, pues también elevan los lípidos. A veces no es una cuestión de alimentación, a veces es un tema heredado, existen hiperlipidemias familiares, tanto una hipercolesterolemia familiar como una hipertrigliceridemia familiar, pero en muchas ocasiones no es hereditario, sino que es un poco imagen, ¿no? O sea, nuestra imagen yo creo que a veces nos hace prever y saber que podemos tener los colesteroles altos, pues porque, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad contribuyen a un colesterol alto. La gente diabética generalmente también puede tener un colesterol alto. Mujeres con toma bastante larga de anticonceptivos. Hay también otros medicamentos que pueden subir el colesterol. Entonces, bueno, si quitamos enfermedades, si quitamos tratamientos que estemos haciendo, el resto depende de nosotras en este caso. Del pico, como se suele decir. Pues sí. De lo que comemos, que iremos, lo que bebemos, ¿no? Claro. Porque también me imagino que no solamente la alimentación, sino también... Claro, yo el beber es que englobo todo, y la falta de ejercicio. O sea que al final llegaré, como siempre, a la pirámide de dieta mediterránea. Bueno, pues yo creo que podemos empezar a hablar de lo que es el colesterol total, ¿no? Es decir, que el colesterol es necesario para el funcionamiento del organismo, pero dentro de unos niveles. Entonces, cuando tenemos un colesterol superior a 200, empieza ya a no estar en un nivel óptimo. Tampoco es algo que digamos, qué horror, que tengo 220 de colesterol. Si el resto de los lípidos están normales, no hay problema. Pero sí es cierto que entonces, cuidado con las grasas saturadas que elevan este colesterol total. El colesterol total está vehiculizado en el organismo, es decir, pues para que nos libremos de él o para almacenarlo, por lo que se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas, si vemos el nombre lipo, están compuestas por grasas y proteínas por proteínas. Entonces tenemos unas lipoproteínas de baja densidad que son el LDL colesterol, que ahora todo el mundo yo creo que en sus análisis lo ve, ¿no? Triglicéridos, el IDL,
Entonces son lipoproteínas que lo que hacen es acumular ese exceso de grasas y pueden provocar patologías. Luego hablo un poquito de cada una de ellas. Y también tenemos una lipoproteína que es de alta densidad, la HDL colesterol, o llamado colesterol bueno. Entonces, dependiendo de cómo nos alimentemos, insisto, quitando enfermedades o patologías que podamos padecer, dependiendo de cómo nos alimentamos, del ejercicio o no que hagamos, pues esos lípidos van a estar equilibrados o van a estar desequilibrados. Entonces, insisto, colesterol alto, librando de nuevo, insisto, que no voy a hablar de patologías, que bueno, porque me parece que es meternos en otro terreno que lleva mucho tiempo y que si en algún momento quieres lo hablamos. Entonces, cuando alguien lleva una dieta pues muy rica en mantequilla, en productos lácteos enteros, sobre todo quesos grasos, en carnes grasas, en huevos, en poca verdura y poca fruta, que entonces hay poquita fibra como para poder ayudar a que el colesterol se elimine. Entonces, ¿Porque es grasa que se nos acumula en las arterias? A ver, sí, Bien. lo que pasa que eso es fundamentalmente el LDL colesterol, una de esas lipoproteínas que coge el colesterol y lo va distribuyendo por todo el organismo y también en el hígado para depurar. Pero cuando se satura, es decir, cuando hay un exceso de grasas, entonces ese LDL colesterol, ese colesterol llamado malo, entonces se deposita en el interior de las arterias y llega a provocar placas y entonces puede ser la causa de un accidente cardiovascular o cerebrovascular. También tenemos otro lípido como son los triglicéridos, que lo mismo, los triglicéridos están relacionados también con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Los triglicéridos aumentan mucho cuando la alimentación es muy rica en azúcares, sobre todo sencillos, y en alcohol. Con esto no quiero decir que no podamos beber, pero como todo, en su justa medida, ¿no? O sea, si alguien diariamente toma, pues yo qué sé, 4 copitas de vino y después sale los fines de semana y se toma 2 cacharros, pues yo qué sé, de lo que sea, de gin tonic, de cualquier cosa, es decir, cuando habitualmente tenemos una ingesta de alcohol, no quiere decir que seamos alcohólicos, pero sí es cierto que posiblemente el equilibrio de los lípidos se altere y entonces se forman ahí triglicéridos que se acumulan en el hígado y que al final van a dar lesión. Tenemos otro lípido, otra lipoproteína, que es el colesterol no HDL. El colesterol no HDL, bueno, se puede hallar por fórmula porque son la cantidad de triglicéridos dividido por 5 y el colesterol no HDL también nos sirve para valorar qué probabilidad de muerte por enfermedad cardiovascular va a ocurrir. Hay una serie de fórmulas, pues por ejemplo hay un índice que es el índice de aterogenicidad, que lo mismo es dividir el colesterol por el HDL y cuando da más de 4,5 a 5 nos está avisando que algo va a pasar. Entonces todo por fórmulas lo podemos ir hallando. Hay otra lipoproteína de muy baja densidad que es el VLDL, que se halla por fórmulas los triglicéridos dividido entre 5, que también nos indica que podemos tener próximamente alguna patología, ¿no? Con lo cual eso se puede un poquito prever y controlar, Claro, ¿no? por eso digo que si sabemos un poco, si nos sentamos a pensar lo que comemos habitualmente, podemos imaginarnos que posiblemente alguno de estos lípidos esté alterado. Claro, realmente la única forma de saberlo es haciendo una analítica sanguínea, ¿no? Entonces, cuando alguien es hipertenso, pues también le hacen una analítica de lípidos, porque hay muchas probabilidades de que estén alterados alguno. Insisto, ajeno a la diabetes, a la toma crónica, digamos, de anticonceptivos y de otros muchos medicamentos. Bueno, pero eso cuando se recetan, todo el mundo sabemos lo que pueden producir y es entonces cuando intentamos que haya un poquito una intervención dietética, ¿no? Es decir, un cambio de hábitos. El que no puede ser que por muy cansados que estemos después de trabajar o cansadas, pues vayamos a casa y nos sentemos y empecemos a cenar, por ejemplo. Y a ver qué cenamos, pues porque si cenamos un día huevos, otro día carne de vacuno, otro día, yo qué sé, hígado empanado o queso, tal, estamos haciendo que estos lípidos desde luego aumenten. ¿Cuál aumentará más o menos? Pues dependiendo del tipo de alimentación, o a veces todos, ¿eh? O
O sea, podemos encontrar una hipertrigliceridemia clara, que es sobre todo por ingesta de alcohol. No quiere decir que los otros lípidos no aumenten por el alcohol, que también aumentan, pero sobre todo los triglicéridos por ingesta de azúcares sencillos, con lo cual el índice glucémico es muy bajo y entonces se alteran más los triglicéridos, porque el metabolismo de los glúcidos, o sea, de los azúcares y de los triglicéridos va muy unido. Por eso, evidentemente, un diabético, una persona con una hiperglucemia, sin llegar a ser diabético, es más frecuente que pueda tener esos triglicéridos que se eleven. Entonces, como vemos, va siempre todo muy relacionado. No dan síntomas. Sí es cierto que a veces aparece por exceso de lípidos una especie de acúmulos de grasa en los ojos, que se llaman alrededor de los ojos, que se llaman santelasmas. Entonces, cuando a alguien le salen, yo creo que ya sabe que tienen unos lípidos altos. Que es un poquito esas... ¿no? Sí, son como acúmulos de grasa que aparecen además en los párpados, se ven, ¿eh? O sea, no es algo que digas pasa desapercibido, no, se notan. Y además, bueno, la gente, como somos tan curiosas, pues generalmente, ¿qué te pasa, no? Que te veo aquí. Eso nos da un poquito ya pistas, ¿no? Entonces, claro, eso es que desde luego los lípidos están altos. Cuando se acumulan en otras partes del cuerpo, en vez de santelasmas, se llaman santomas. Pero bueno, eso da pistas, pero lo demás no hay sintomatología, es decir, yo puedo tener un colesterol alto y sin embargo no notar nada. Es el problema que es una alteración silente, ¿no? O sea, que puede llegar a provocar enfermedad sin habernos enterado, pero de verdad, analicémonos, sepamos cada persona lo que comemos y ya nos estamos dando pistas. O sea, esto es así. Y seamos sinceros, ¿no? Porque claro. muchas veces cuando dicen, no, y se come muy bien, ya, muy bueno. equilibrado y muy mal, porque un día como es un lechuga así por casualidad, ¿no? Y dices, bueno, como súper equilibrado, hay que ser sincero porque al final nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Sí, y que luego casi nadie reconoce o reconocemos lo mal que comemos, por diferentes causas, ¿eh? Quiere decir que dentro de una alimentación normal, cuando tenemos algo que nos altera, nos lanzamos a abrir la nevera y a comer lo que sea, porque el 90% de nuestras neuras, la verdad es que las matamos comiendo. Y ahí sí que no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, que sería mucho mejor pues comer un platito de, por ejemplo, pues un pescadito a la plancha con una guarnición de verdura y hortaliza y después una pieza de fruta, y sin embargo llegamos y si tenemos queso, pues mira, a la mano va el queso y después un poco de chorizo, un poco de jamón total, un poquito. ¿Por qué la ansiedad siempre, ¿no? Para calmar nuestra ansiedad, nuestros nervios, pum, lo volcamos en la comida? Sí, porque nuestro cerebro nos lo agradece, de verdad. Y luego además hay alimentos que aumentan mal esos lípidos. Por ejemplo, es curioso, porque yo siempre cuento que cuando alguien quiera picar, que le apetezca dulce y quiera comer chocolate, por favor, que coma chocolate, pues el 90-99% de cacao, porque tienen unos ácidos grasos saturados, sí es cierto, pero que son diferentes a los de los otros alimentos, ¿no? Los otros alimentos tienen más ácido palmítico, por ejemplo, y sin embargo el chocolate tiene mucho ácido esteárico, que chocolate que aumenta negro, el ¿no? chocolate negro, ¿no? Que aumenta mucho menos el colesterol, que por ejemplo que si comemos algo con aceite de coco, con aceite de palma, pues como son esos productos de los que siempre hablamos, de los que yo digo que no es que no haya que comer, pero que los debemos comer de forma accidental casi. Es decir, pues yo que sé, un día a la semana. Pero claro, ante una tentación de unas buenas galletas, o un buen bollo, o un pastel, un helado, pues es muy difícil. Ahora se acerca el veranito, que tendremos que hablar también de dietas para el verano, o cómo comer bien para el verano, ¿no? De cara a estos calores, saber qué podemos llevar, incluso para trabajar, pues esas ensaladas, ¿no? Diferentes, porque igual en invierno olvidamos un poco la ensalada por esto del frío, a ver en verano cómo podemos hacer, pero claro, también llega momento helado. ¿Qué hacemos? Claro, dices, ¿no como nunca un helado o hay diferentes tipos de helado que hablaremos, que podemos
comer de vez en Bien, si cuando? nuestros lípidos son normales, podemos comer helado como postre, claro, no diario, porque el postre mejor para todos los días es la fruta. Sabemos que los helados se hacen con leche entera generalmente y otras grasas, hay grasas lácteas, claro, las grasas lácteas tienen mucha grasa saturada, mucho colesterol, entonces cuidado, pero no hay que retirarlos. Otra cosa es si no voy a dar marcas cuando comemos un buen bombón helado, ¿no? Bueno, al menos en mi época se llamaban bombones, otros que hay en forma que se llaman cornetes, que no, o sea, que me da igual la marca que sea. Entonces nos tenemos que acostumbrar a ver la composición, porque aparte, insisto, de la cantidad de leche que tenga, cuidado con las grasas lácteas y otras grasas. ¿Y azúcar? Sí, y tienen azúcar, claro. Entonces estamos con lo mismo. Si subimos el azúcar, podemos subir también las grasas, porque ese exceso de azúcares, cuando no lo eliminamos, el hígado los acumula y los transforma en grasa. Entonces estamos todo el tiempo aumentando ese desequilibrio lipídico. Porque también es cierto que tampoco es conveniente tener los lípidos bajos. Es decir, necesitamos colesterol, necesitamos triglicéridos, necesitamos LDL para que nuestro organismo funcione, pero en un equilibrio. Entonces, es importante saber también el alcohol, como has dicho, que sube mucho los lípidos, el tabaco también sube los lípidos y la falta de ejercicio, porque no lo quemamos. Entonces, todo lo que no gastamos lo vamos acumulando. ¿Dónde? Pues mira, unos aquí, otros aquí y otras personas en todos los sitios. O sea, ese es el redondeo general, ¿no? Que de verdad que si supiéramos, realmente sí lo sabemos, pero si fuéramos conscientes de las consecuencias, de los problemas cardiovasculares, de aterosclerosis, de ictus, de infarto, de angina de pecho, que nos pueden producir, yo creo que tendríamos un poco más de cuidado en nuestra elección alimentaria. Y recordamos que en gente también joven, bueno, yo tengo muchas niños. veces es que escuchamos noticias, ¿no? Y parece que al final siempre nos queda, cuando dicen esas noticias de jóvenes deportistas, ¿no? ¿Cuántos futbolistas han muerto de un ataque al corazón? Y bueno, pues si es deportista, si es... Pero puede pasar si no se cuida o si tiene una mala alimentación o si, bueno, eso ya igual entra otro tipo de sustancias. Eso iba a decir. Pero en gente joven que dice, bueno, ¿y por qué? Si tiene 30 y pico años, ya sufrió un ictus. Parece que nos llama la atención. Sí. No nos llama la atención cuando es una persona mayor, pero que también, o sea, que al final esos problemas también pueden aparecer en gente joven, ¿no? Yo en la gente joven, sobre todo, lo que llama siempre la atención es que evidentemente casi nadie lleva una dieta mediterránea. El porcentaje es muy pequeño. Y cada vez menos, cada vez los más jovencitos son los que peor se alimentan, ¿no? Sí. Luego hacen esos atracones que yo no llamo botellón, sino atracón de alcohol. Entonces pueden estar entre semana bebiendo agua con toda normalidad y sin embargo el fin de semana es un atracón de alcohol, claro. O sea, hay una subida y un desequilibrio en lípidos y en otras cosas, pero como estamos hablando de lípidos, fuera de lo normal. Si a eso añadimos la comida precocinada, comida, me refiero a todo, a ese picoteo de snacks, bollería, galletas, etcétera. Y añadimos que, como dicen que a un porcentaje importante, porque no lo han probado, por eso digo lo de dicen, esto no me gusta y nos dedicamos a la fruta, a la verdura, tal, esto no me gusta, no, es que no tienen hábito de comerlo. Y posiblemente en sus casas, cuando han sido niñas y niños, llega un momento en que también las amachus y los aitas están un poco hasta las narices. Y cuando llega la elección propia, es decir, yo no quiero comer esto, a veces no se puede estar a pelea limpia. Por eso es muy importante, pero yo creo que desde el comienzo de Icastola, enseñar, yo creo que debiera de haber clases para profesores, para amachus y aitás, incluso para mamas aitites y para los niños. No solo a un niño se le puede dar una lección de es importante que todos los días comas 3 piezas de fruta, que hay que comer verduras y hortalizas 2 veces al día, que es importante que no solo comas hamburguesas, sino que también hay que comer pescado, moluscos, incluso, bueno, pues unos langostinos, o sea, que hay que variar mucho la alimentación, sin olvidar, por supuesto, que
las legumbres deben estar en nuestra alimentación 2 veces por semana y que no tienen por qué engordar si las cocinamos con verdura y hortaliza. Y un poquito de proteína, que fíjate, se puede poner aparte, por ejemplo, costilla y luego añadirlo, ya está ahí un alimento completo. Entonces sí es cierto que yo lo que pido es paciencia en las casas, a quien cocina, frente a los comensales, que bueno, pues a veces no somos las personas más agradecidas cuando vas de comensal, ¿no? Que protestas. Pero hay veces Entonces, que también, pero paciencia. sobre todo para los jovencitos, el cómo se presenta, cómo se prepara, ¿no? O, podemos un poco, entre comillas, engañar. No, no, es que no me gusta la verdura. Bueno, pues preséntalo de una manera, bueno, Claro. pues agradable, ¿no? Con ese juego de colores que muchas dan las verduras, ¿no? Pues un poco bonito, sobre todo a los Sí. más chiquis, y que empiecen un poquito, que les siente por el ojo, ¿no? Como yo invitaría, desde luego, me da igual, a machos o aitas que estén en la cocina, que inviten a las peques y los peques, pero a partir de los 3 años, a colaborar. Bueno, y ahora que se iban tanto los programas en televisión, cocina, que ya sí. dentro de poco todo va a ser cocina, 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 pues bueno, pues que la gente se anime, que es una forma, ¿no? También es todo lo que entra, lo que dan los medios de comunicación, yo creo que nos llega más. Entonces, precisamente en esos programas, yo creo que podían utilizar un poco la dieta mediterránea para enseñar, y para enseñar muy bien, como tú has dicho, de forma atractiva, ¿no? Como si yo voy a comer, por ejemplo, unas vainas, que las vainas no tienen que ser siempre cocidas con el refrito de ajos, sino que puedo poner, por ejemplo, fíjate, unas vainas cocidas con nada, 4 patatitas fritas y tomate frito, y entonces por lo menos ya a quien no le gusten las vainas en concreto, pues posiblemente las coma mejor. O poner verduras a la plancha, pues un poquito de calabacín con pimiento rojo, que no quita que luego se le añade un aderezo. Bueno, pues hay gente que dice, si yo le echo un poquito de queso rallado, pues échale un poquito de queso rallado. Claro, no 2 kilos de queso rallado y que sea todo queso para que no sepa, ¿no? Pero que es una forma de alimentarse bien. Entonces, sobre todo para mantener ese equilibrio que digo entre glucosa y lípidos, que está muy relacionado, porque si tomamos alimentos que tienen un índice glucémico alto, que generalmente son los alimentos que no tienen fibra, entonces hacemos también que si nos sobran calorías, es decir, si comemos más de la cuenta, los triglicéridos van a aumentar, porque todo eso, como he dicho, se va a acumular. Porque, ¿qué hacen estas lipoproteínas? La LDL, repito, el HDL no, que es la buena, la IDL. Entonces, la ID lo que hacen es transportar por todo el cuerpo esas grasas que, si no las eliminamos, las van depositando. Unas las depositan en las arterias, otras las depositan en el hígado. Entonces, al final, es lo que crea la enfermedad. Si cogemos alimentos de alto índice glucémico, que son todos los que tienen fibra, es decir, aunque comas algo que tenga mucho azúcar, si tiene fibra en composición, el índice glucémico sube, entonces fenomenal. Y si comemos, sin embargo, unas patatas fritas, la fibra es poca, índice glucémico cada vez más alto, cada vez peor. Si comemos pan blanco, el índice glucémico cada vez lo mismo, cada vez peor. Entonces, vayamos, por ejemplo, al pan integral, que al tener fibra, su índice glucémico va a ser más bajo. A las frutas, verduras y hortalizas, que el índice glucémico va a ser más bajo, que aunque contengan en composición muchísimo azúcar, claro, el organismo, por la fibra, va a ir absorbiéndolos poco a poco, y no va a ser de repente una subida rápida. Y además así ayudará a que ese colesterol y esos otros lípidos los vayamos absorbiendo lentamente y eliminando mucho mejor, y no de repente. Entonces, por eso es tan importante una buena alimentación. Para quien fume o para quien beba habitualmente alcohol, todavía mucho más, que la dieta debe ser muy rica en fibra, y eso, en alimentos que tengan pocos azúcares. Porque claro, la gente, cuando hablamos de azúcar, todo el mundo piensa en el azúcar común, en la sacarosa, pero no, cuidado, que también la fructosa es un azúcar, y tenemos otros muchísimos azúcares. Entonces, a la hora de comer, no solo pensemos, por ejemplo, como yo hablaba un día de los azúcares, no voy a comprar azúcar blanco porque me sube mucho más todo, sino voy a tomar un azúcar moreno. Pero ¿dónde compramos ese azúcar moreno? Si puede ser un azúcar blanco que le echan una gotita de melaza y ya te lo venden como azúcar moreno, y no es tal, O sea, está ahí dentro de la picaresca, digamos, informativa, ¿no? Como todo. Entonces, sí es cierto que yo creo que todas las personas debiéramos tener una analítica hecha, no voy a decir cada 4 meses ni mucho menos, pero sí para que sepamos cómo estamos.
entonces ya será posiblemente nuestro médico o nuestra médico de atención primaria quienes, según cómo den esos niveles de lípidos, pues nos manden los análisis de una forma más próxima o más lejana en el tiempo, porque tampoco hay que dramatizar. Yo creo que cuando aparece una hiperlipidemia, la causa que sea, quiere decir una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, que a veces me atoro con la palabra, pues el tema es, lo primero, una intervención dietética. O sea, eso a mí me parece lo más fundamental. Y cuando hablo de intervención dietética, hablo también de cambios de hábitos. ¿Puede el estrés provocarnos o ayudar a que tengamos Puede colesterol? ayudar, sí, puede ayudar, sí, perfectamente. Pero claro, ¿cómo disminuimos un estrés ajeno a controlar nuestro trabajo, que a veces es difícil, pero haciendo ejercicio? Porque haciendo ejercicio segregas endorfinas, que son como los opioides naturales. Entonces, todo el mundo cuando hace ejercicio se encuentra mucho mejor. Ya no hablo solo físicamente, sino desde el punto de vista anímico. O sea, no sé, yo creo que cuando sales como prisionera, literal, de tu trabajo, pues no porque el trabajo te aprisione en sí, sino por cómo tú reaccionas al trabajo, porque a veces, bueno, te sobresatura, porque a veces las cosas resulta que las tenías que haber hecho para ayer y no te ha dado tiempo. Siempre viene alguien que te intenta exigir por qué no lo has hecho, no me has hecho esto ya. O sea, en mi caso puedo decir que incluso hay gente que protesta, ¿por qué le mandas a otra persona antes la dieta que a mí? Pues lo elijo al azar, pero el mismo día se le manda a la misma gente. Y sin embargo, creo que en un momento determinado te puede crear estrés. Un ejercicio lo que hace es que te relajes, que llegues a tu casa de otra forma. Que pienses en otra cosa, que dejes de y que pensar seas en el más trabajo. amable contigo mismo. Que a mí, yo siempre digo, si yo estoy bien, yo puedo dar lo mejor de mí al resto de la gente, tanto en casa como fuera de casa. Pero si yo estoy mal, pues yo no voy a decir que soy descortés, porque intento y creo que nunca soy descortés con nadie. Pero sí es cierto que la actitud frente a la otra persona no es la misma. Ese sufrimiento, entre comillas, es verdad, se nota, transmite, ¿no? se nota. Y luego, de verdad, cuando ocurren cosas que, como he dicho, que nos sientan mal o estamos mal, tengamos en casa alimentos saludables para picar. Entonces tengamos de forma llamativa colocadas, por ejemplo, las frutas, que eso sí podemos llegar y rápidamente comer una pieza de fruta. Sobre todo ahora que empiezan todas estas frutas maravillosas, que ya hay fresas, con un colorido impresionante, ¿no? Porque tenemos cerezas, melocotones, nectarinas, o sea, hay de todo. Encima son frutas con muchísimos antioxidantes y para bajar los lípidos los antioxidantes son necesarios en nuestra dieta. ¿Qué alimentos nos dan, tienen antioxidantes y nos los dan, o sea, de los que nos beneficiamos? Pues vuelven a ser las verduras, hortalizas y las frutas. Y además combinar colores, de eso hemos hablado aquí muchas veces. A mí no me sirve hacer una dieta verde, porque si hago una dieta verde, desde luego seguro que carece de betacarotenos. Entonces también tendré que meter rojo, naranja en la dieta para que así todas las vitaminas y todos los minerales pues estén ahí y yo pueda además atraparlos y beneficiarme de ellos. Esto es muy importante. Claro, sin olvidar que para todo esto necesitamos agua, que más del 60% somos agua y esa es otra pelea. O sea, hay gente que toma muy poca agua. Incluso a los niños se les debiera desde 0 años, en cuanto empiezan a beber y en cuanto van con su biberoncito, venga, ayudarles a que hagan una ingesta hídrica adecuada, porque niños en edad escolar, por ejemplo, que beben poco, que desayunan siempre dulce, que es otro error, que a media mañana les siguen dando galletas, incluso se dan a media mañana, no porque lo lleven, sino en determinadas icastolas, guarderías, tal, se les da galleta, gran error, porque estamos todo el tiempo desde la mañana con grasas saturadas y grasas trans. Yo creo que esto sí es importante una información
a quien convenga y a quien corresponda. Pero cuando les den algo para picar a media mañana, unos frutos secos, o sea, sería fundamental. Claro, niños pequeñitos no se les puede dar frutos secos porque puede haber problemas, ¿no? Pero sí se les puede dar un yogur, se les puede dar una pieza de fruta y no las 4 galletas María Fontaneda. Bueno, digo María Fontaneda porque son unas de las más sanas, que menos grasas tienen, pero me da igual, que sin embargo es lo que se les da. Y es más, cuando se les manda a llevar de casa, o sea, yo lo veo en la consulta que digo, mandar fruta, no, tienen que ser galletas, no protestar. O si no protestar, pues por lo menos pedir que se autorice el que a los niños se les dé una pieza de fruta, porque si todos llevaran fruta, al cabo de 4 meses ya nadie se acordaría de las galletillas del recreo, ¿eh? Y eso ocurre lo mismo en jóvenes y en adultas y adultos. Es decir, a mitad del trabajo deberíamos de hacer una maquetaco. O sea, una frutita, manzana, hombre, o un plátano, una sí, naranja. o si vamos a estar muchas horas trabajando, un bocadillito perfectamente bien. Pues bueno, con un poquito de aceite de oliva y una rodajita de tomate, por ejemplo, o yo qué sé, o tomate y jamón de pavo, hay muchas combinaciones, porque realmente necesitamos energía. Yo creo que en los momentos del día en los que más trabajamos, a todas las edades, niñas y niños estudiando en guarderías y tal, la mayor actividad es por la mañana. Luego, lo que siempre digo, vamos, un desayuno sano para que nuestros lípidos estén donde deben estar. Pues que un colesterol no nos pase de 200, que unos triglicéridos no nos pasen de 150, que el LDL tampoco se pase por alto, que luego nos van a traer las consecuencias, pues esa, de le ha dado un ictus. ¿Cómo es posible si estaba delgado o delgado? Ya, ¿y cómo estaba por dentro? Es que eso es muy importante. Y luego todas apuntantes, otra cosa, todas estas bebidas que hay, pues para protegernos de los lípidos. Perfecto, se pueden tomar, pero que no creamos que hacen milagros, que no yo me puedo poner al chuletón colesterol con patatas fritas y de repente decir, no voy a tomar, pues yo qué sé, cualquiera de esos yogures, cualquiera de esos, que de muchas marcas, que esto me baja el colesterol. Vale, tendrán esteroles naturales, perfecto, pero que milagros no hay. Y que si no, no habría tanta gente tomando estatinas, o sea, para bajar los lípidos. Y que luego además las pueden llegar a tener que tomar el resto de sus vidas, con sus efectos secundarios y demás. Todo esto lo podemos proteger. Y la protección cardiovascular, desde luego, debiera de empezar en la tripa materna, es decir, con la alimentación de las mujeres embarazadas, que es tan importante que si también lo tuvieran en cuenta y protegieran a sus bebés ahí dentro, desde luego sería muchísimo mejor. Y luego ya cuando empiezan con la comida autónoma, ¿no? Los purecitos y demás. Entonces, si se acostumbran, porque yo creo que en realidad funcionamos al final con todo lo que hemos visto en casa, ¿no? O sea, si en tu casa, por prisas, por no prisas, porque no se sabe cocinar, por lo que sea, pongo un huevo frito con patatas fritas y así todo el mundo contento y fenomenal, y qué bien come. Y luego el día que queremos intentar que coman, me da igual, coliflor, acelgas, espinacas, qué asco. No es posible. Entonces luego cuando tiene que venir la imaginación al poder, ¿cómo podemos poner tal? Bueno, pues se puede cocinar, que no tiene todo por qué ser cocido, porque el olor es especial, porque la textura de esos alimentos también es especial y no siempre agradable. Y sin embargo lo podemos poner a la plancha o podemos hacer un rollito de verdura, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Que un día daremos recetas específicas sanas, para el tema, de verdura, ¿te parece? De verdura y haremos hortaliza. unas recetas así, apuntaremos, que a mí eso me interesa, unas recetas divertidas y ricas para, bueno, pues para ayudar un poquito a esas amachus, esos aitas, para que, bueno, presenten de otra manera sus alimentos. Y también nos quedaría pendiente el tema de la alimentación de cara ya a los calores, al veranito. Tú el orden que quieras, Miren, para el próximo programa. Bien. Me eliges, lo comentamos, porque todavía parece que queda lejos el verano, pero ya es el mes que viene. No, lo tenemos ya. Y podemos dar también un poquito opciones para cómo, si vamos a la playa, qué llevar, y olvidarnos quizá de ese bocadillo XXL, ¿no? Para tomarlo en la playa, que parece que solo tenemos bocadillo, y como vayamos todos los días a la playa, pues fíjate, operación bikini, vamos, anulada.
y el tema de los helados, refrescos y todas estas cosas. ¿Te Sí, parece? yo lo que sí quiero meter cuñita publicitaria es a nuestra dieta mediterránea, que si la llevamos a cabo y se está perdiendo, y por más que estamos, yo creo que desde todos los ámbitos, desde todo el ámbito sanitario, diciendo por favor que hay que comer verdura, fruta, que hay que comer de todo, pero dejar en el vértice todas esas cosas, cada vez lo estamos haciendo peor. Y la causa no tengo ni idea. Pasa un poco como con el euskera, que por mucho que intentamos, venga adelante, sin embargo ahí sigue relegado. Pues yo creo que con la dieta mediterránea o la dieta cantábrica pasa lo mismo, y es una pena, ¿eh? Porque se pueden empezar con cosas muy sencillas. O sea, yo invito a todo el mundo a probar el hacer, como siempre digo, un desayuno que sea una pieza de fruta, un lácteo, semidesnatado o desnatado, dependiendo de la edad y de la patología que cada uno padezca, pan integral por la fibra, luego ya estamos ayudando a la absorción buena de esos lípidos, y después pues una parte del pan con el aceite de oliva y el otro pues puede ser eso con jamón, un queso semicurado y tal. A media mañana puede ser un bocadillito y lo repetiré cantidad. La comida siempre con verdura, por favor, y con fruta, y luego el resto de los ingredientes, lo que cada uno quiera. En merienda, fruta y o lácteo. Y la cena, desde luego, una proteína, pero muy baja en grasa saturada, con verdura y hortalizas, eso desde luego. Pues seguiremos hablando de esa pirámide, esa dieta mediterránea. Miren, dentro de 15 días nos vemos aquí en OJTV Vizcaya. Pasa buena semanita, buen martes y 13. Y Bien. lo dicho, nos vemos dentro de poquito. Sí, y que no olvidemos que nuestra salud depende de nosotros. Exactamente. Sí, Gracias, sí. Miren. Un placer, Vale, como siempre. agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos en esta segunda parte del programa de Objetivo Vizcaya con más temas y con más invitados. No se muevan.